Vamos a ocuparnos de la compraventa de empresa. Por tal, hemos de entender la transmisión de manera definitiva. Por tanto, primer elemento delimitador de este contrato frente al que veremos posteriormente al arrendamiento de empresa, en que la transmisión lo es de manera definitiva y no transitoria. En segundo lugar, de los elementos que conforman la empresa, es decir, el objeto de este contrato, a diferencia de otro tipo de compraventas, está en que lo que se transmite es la empresa en su integridad, de forma que el comprador sucede al vendedor en la explotación de la misma, produciéndose una modificación subjetiva en la titularidad de la empresa. Por lo tanto, aquí aparece un tercer elemento que nos permite limitar este contrato de compraventa de empresa de la mera compraventa de participaciones o acciones que, como sabéis, no produce el cambio en la titularidad, porque la titularidad sigue siendo de la empresa, sigue siendo la sociedad y, por lo tanto, no se produce este cambio que es característico de los negocios relativos a la empresa. Por lo tanto, aquí aparece como requisito esencial el que estemos ante una auténtica empresa, es decir, que haya un conjunto organizado de elementos y, por ende, en funcionamiento. Por lo tanto, este requisito esencial nos permite delimitar el contrato de compra-venta de empresa de otros que pueden en la práctica confundirse, pero que desde luego desde el punto de vista técnico-jurídico no son lo mismo. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la mera venta del inmueble donde está citada la empresa. Es decir, la venta del local, la venta de la nave industrial, la venta de, en definitiva, el inmueble donde estén las instalaciones de la empresa, no es una compraventa de empresa, porque no lleva aparejado el resto de los elementos que la conforman. También es habitual en la práctica encontrarnos con lo que se conoce como la venta de stock o del conjunto de la maquinaria de una empresa. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, falta el resto de los elementos, sobre todo falta el elemento organizativo, ¿vale? Y tampoco lo es la venta de un negocio que lleva un tiempo parado. En estos últimos dos, ¿vale? Puede que estén incluso en este último, en concreto, puede que estén incluso todos los elementos que forman parte de una empresa, pero nos falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? Pensarlo un momento. Efectivamente, lo que nos falta es el fondo de comercio. Nos falta esa expectativa de ganancia sobre la base de la transmisión de la clientela. Por lo tanto, nos hace falta este elemento para que estemos ante una auténtica empresa y por tanto para que podamos hablar de compraventa de empresa. Visto lo que es el concepto, abordemos los diferentes elementos del contrato. Desde el punto de vista de elementos subjetivos, deciros que el vendedor es el titular y al transmitirlo, si no tiene alguna otra actividad mercantil, dejará de ser empresario mercantil. Igual ocurre con el comprador. El comprador, por el mero hecho de adquirir la empresa, se convierte en empresario mercantil, aunque puede ocurrir que ya fuera empresario mercantil con anterioridad. Pero en cualquier caso, si tanto vendedor como comprador solo tienen esta empresa, el vendedor dejará de serlo y el comprador adquirirá la condición de empresario mercantil. En cuanto a la forma del contrato, rige la libertad de pactos, por lo tanto, no hay una forma que se exija per se para la perfección de este contrato. Ni se exige tan siquiera como requisito ad probationem. Ahora bien, lo normal y, sobre todo, lo adecuado es que este contrato se firme en un documento para facilitar la prueba y para plasmar con precisión lo que son la multitud de obligaciones que surgen para ambas partes. En cuanto al objeto del contrato, algo que está bien, añado aquí que es muy conveniente, muy importante en la práctica, la elaboración de un inventario en el que se delimite con precisión los elementos que se transmiten. Si no se hace esto con precisión, luego en la práctica pueden surgir innumerables problemas. Por lo tanto, es necesario prestar atención, si alguna vez os enfrentáis a este contrato, a el inventario.
Si no hubiera inventario, ¿qué se transmite? Pues bueno, diremos que los elementos esenciales que conforman la empresa, lo cual estamos, como veis, en la necesidad de precisar qué son esos elementos esenciales de la empresa. Y como contrapartida está la fijación del precio, es decir, la cantidad que se paga como contraprestación por la transmisión de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Bueno, ya sabéis que en este contrato rige el principio de unidad de título y pluralidad de modos. Por lo tanto, deberá de procederse, en primer lugar, a la entrega de los elementos materiales siguiendo el modo de tradición de cada uno de ellos. Ya hablamos de que si hay un inmueble habrá que hacer escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad, si los bienes muebles habrá que tomar posesión de ellos. Bueno, esto lo vimos en la parte general. Y en segundo lugar, pues hay que hacer el cumplimiento de las obligaciones adicionales para transmitir el fondo de comercio. También lo vimos, el listado de clientes, la comunicación de la transmisión a los clientes en los casos que se haya acordado. Y por último, también la comunicación del know-how. En este tipo de negocios, la transmisión del expertise también suele ser importante para que el negocio funcione. Pues, por ejemplo, el saber las fuentes de aprovisionamiento. Esto no es algo que sea aparentemente objeto de protección por ninguno de los elementos de propiedad industrial que conocéis, es decir, el saber proveedores no puede ser objeto de una patente, evidentemente, pero es muy importante para un negocio porque saber quién te vende un producto de una determinada calidad o a un precio conveniente, el hecho de que exista también una cierta relación previa, pues facilita lo que es el desarrollo posterior del negocio. Luego sabéis también que existe una prohibición de competencia, que es conveniente, es importante incluirla dentro de lo que es el contrato para delimitar los límites temporales, espaciales y en cuanto al objeto de actividad, pero que si no se hace es una obligación implícita que se sustenta en el principio de cumplimiento de los contratos de buena fe, artículo 57 del Código de Comercio, 1958 del Código Civil, y por último también existe obligación por evicción, es decir, el vendedor tiene que compensar al comprador en el caso de que sea privado de la empresa por una sentencia, y la obligación por vicios, especialmente vicios ocultos, que ya también vimos en la compraventa mercantil. Aquí no existen no existe nada más, no voy a comentar nada más porque lo vimos ya en el contrato de compraventa mercantil. Y en cuanto a las obligaciones del comprador, pues evidentemente su obligación principal, que es abonar el precio convenido, pero también tiene obligación de recibir la empresa. Esto implica dos cosas. Una, el promover los cambios en la titularidad de los registros correspondientes a la empresa. Pues, por ejemplo, aquí existen múltiples registros administrativos. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en la licencia de actividad de los ayuntamientos. Bueno, aquí hay, insisto, bastantes registros en los cuales, como cambia el titular del negocio, pues debe de procederse al cambio de la titularidad. Y por último, la obligación de recibir en tiempo formal los elementos que componen la empresa, es decir, si hay que realizar la toma de posesión de los elementos materiales, pues los elementos muebles sobre todo, pues habrá que hacerlo. Bien. Además de esto, quería que viéramos un contrato y sobre el mismo ir señalándoos lo que son las obligaciones que lo integran y lo que es la estructura del contrato para que veáis un nuevo ejemplo de el mismo. Este contrato está en el libro Curso Práctico de Derecho de la Empresa que venimos siguiendo. Como os dais cuenta, en este contrato empezamos por la estructura que ya conocéis, hablando de reunidos, es decir, las partes. Aquí no se ha distinguido en este modelo que se elaboró en su momento, no se distingue entre intervienen
y comparecen porque el contrato, al ser de personas físicas, pues se hace en nombre propio y no es necesario distinguir entre las personas que comparecen y en concepto de que comparecen, porque se hace en virtud de una comparecencia en nombre propio. Por lo tanto, no hace falta la distinción entre estas dos partes. En segundo lugar, aparece la parte, como veíamos, de manifiesta. Empezamos primero por decir qué es lo que se va a transmitir. Acordaros que en manifestación siempre tiene que aparecer como mínimo lo que es el objeto del contrato y lo que es la causa del contrato. En la parte primera se habla de qué es el negocio que se transmite y seguidamente, en la número 2, se alude a lo que es el inventario. Aquí es donde se incluye cuáles son los elementos que componen la empresa que se va a transmitir. Entonces, en 1 se dice qué empresa se va a transmitir y 2 se menciona el inventario que aparecerá como anexo, ¿vale? A partir de aquí se hacen 2 manifestaciones, una de que el negocio está libre de cargas y arrendamientos, importante que cuando se transmite el negocio lo sea sin gravámenes, y en segundo lugar, el número 4 de las manifestaciones, se hace mención de que se ha hecho una, entre comillas, mínima due diligence, en este caso centrada en la contabilidad, ¿vale? Aquí, esto es un contrato, como siempre, que se puede modificar en un sentido u en otro. Esto no es evidentemente no es una fórmula cerrada. Aquí se podría haber dicho que además de la contabilidad, pues se ha revisado, por ejemplo, la fiscalidad. O en algunos negocios resulta, por ejemplo, muy determinante el tema de protección de datos. Pues haber revisado el estado de los ficheros, el cumplimiento de la normativa, etc. Por lo tanto, aquí se menciona simplemente contabilidad, pero os insisto, en la práctica es interesante que la due diligence sea cuanto más amplio, mejor. Y en el número 5 de manifestaciones se contiene la causa. El vendedor quiere transmitir, el comprador quiere adquirir. A partir de aquí, entramos en la parte de estipulaciones, es decir, las cláusulas del contrato. La primera, se menciona el objeto del contrato, es decir, lo que se quiere adquirir. En la segunda se menciona el precio, es decir, la contraprestación. Y en la tercera se alude a la obligación de entrega, que en este caso se concreta en la entrega en el acto de la firma del documento, realizándose de esta manera una especie de transmisión simbólica que las partes aceptan, ¿vale? En la número 4 se concreta la manifestación relativa al estado contable del negocio. Hemos dicho antes que manifiesta el comprador que conoce la contabilidad, y aquí se concreta diciendo que efectivamente la ha visto como cláusula. Se repite 2 veces, pero bueno, en este caso podía haberse puesto simplemente como cláusula, pero no está de más ponerlo como manifestación, porque como sabéis, siempre dice un colega que lo que abunda no daña, ¿vale? Cuanto más veces se mencionen las cosas para mayor claridad del contrato, pues mejor. Bien, la quinta cláusula se refiere a los impuestos y contribuciones, etcétera. Bueno, pues evidentemente cuando uno adquiere un negocio, lo que no quiere luego es encontrarse con la desagradable sorpresa de que tiene que pagar, pues por ejemplo, los gastos de comunidad que llevan 3 meses pendientes, o que no se ha pagado el IBI del local, o que queda, en definitiva, pagos que el nuevo titular pues se va a convertir en obligado a ellos como consecuencia de la transmisión de la empresa. Por lo tanto, esto es importante dejarlo claro, y en la práctica, pues bueno, no está de más, si os enfrentáis a este tipo de cuestiones, a exigir, como asesores que seréis en el futuro, y os deseo, que exijáis por certificados. Por ejemplo, si estáis aquí en un local de negocio junto con la empresa, pues pedir, por ejemplo, una certificación por parte de la comunidad de propietarios de que está al corriente de los gastos de la comunidad. Bien. En la séptima se habla de la responsabilidad del vendedor por las deudas.
En este caso, se ha previsto, en este concreto contrato, se ha previsto que las deudas que se relacionan en otro anexo sean de cuenta del comprador. Pero aquellas que no hayan sido incluidas lo van a ser del vendedor. Aquí también se puede pactar lo que se precise, vamos. Puede haber aquí otro tipo de pactos, pero bueno, este es un pacto bastante extendido. En cuanto al séptimo, se habla de las relaciones laborales, es otro tema muy importante. En este caso, pues se plantea en el contrato que existe un trabajador que asume el nuevo empresario, el comprador. Este tema es un tema también muy importante en la compraventa de empresa. Hay que saber los trabajadores que hay, porque como sabréis, entiendo por la parte, vuestros conocimientos en derecho laboral, en el caso de que se produzca una transmisión de empresa, hay una subrogación de las obligaciones por parte del nuevo empresario y, por lo tanto, este tema es un tema trascendente, ya no solamente lo que es la mera transmisión del trabajador, sino en qué condiciones, qué antigüedad, es un tema importante. Hay que tenerlo también en cuenta, aunque no sea parte del derecho mercantil, pero es un elemento que en el futuro, si sois asesores jurídicos de alguna empresa, en una transmisión de estas tendréis que considerar. Bien, y a partir de aquí se contienen 3 cláusulas tipo muy habituales en este tipo de contratos y en general en cualquier contrato. El primero es la elevación a escritura pública. Ese tipo de contratos, lo normal es que se plasmen en documento privado, pero se compelen las partes a que si una lo necesita pueda ser elevado a escritura pública abonando los gastos que genera la operación. Y luego se hace una última de cuál es la normativa aplicable con carácter general, para lo que permite la calificación del contrato sin ningún género de dudas, porque las partes así lo han previsto. Y por último, el tema de la competencia en caso de conflicto. Pues aquí es una cláusula muy genérica, pero aquí se suele pactar pues la sumisión al fuero, por ejemplo, es habitual de aquí en la provincia de Valencia a los de la ciudad de Valencia. Si están en un pueblo, por ejemplo, como los juzgados de primera instancia e instrucción de los pueblos suelen ser compartidos y suelen tener una tramitación más lenta de los procedimientos, pues a veces se someten al fuero de la ciudad de Valencia. Bueno, pues esto ha sido todo con respecto a la compraventa de empresa.